Esta noche, la DEA está ofreciendo $10 millones por información que conduzca al arresto del capo de la droga mexicano conocido como El Mencho. Si crees que la muerte es lo peor que le puede pasar a una persona, piénsalo de nuevo. El Convención quiere que trabajes para él. Tienes dos opciones: decir sí o ser asesinado, porque el destino que el Cholo sufrió a manos del Mencho y el CJNG fue peor que la muerte. Los últimos días de su vida estuvieron llenos de un dolor insondable. La forma de su desaparición fue repugnante y los detalles de cómo murió te revuelven el estómago. De hecho, es seguro decir que cuando la muerte finalmente llegó para el hombre, fue un acto de misericordia. ¿Quién era el Cholo y qué hizo para merecer esta terrible cosa? El cruel y frío cartel CJNG. Antes de profundizar en quién es el Cholo, primero necesitamos abordar la organización y el individuo que traicionó. El cartel Jalisco Nueva Generación, también conocido como el CJNG. Si estás familiarizado con este cartel, entonces sabes que nadie en su sano juicio traicionaría voluntariamente a esta organización criminal violenta e insana, y sin embargo, el Cholo lo hizo. De hecho, no solo traicionó a algunos subordinados de bajo nivel del cartel, traicionó al jefe mismo, el temible e infame El Mencho. Una vez más, si no sabes nada acerca de este hombre, úsalo como una introducción. El Mencho es el diablo, simple y llanamente. Pregunta a cualquiera quién dirige el cartel más brutal. No, quién dirige la organización criminal más brutal del mundo. Te señalarán a El Mencho y su CKONG. Bajo su dirección, la organización ha cometido crímenes que harían que la piel de las organizaciones terroristas del Estado Islámico se erizara. Porque no es tanto los crímenes que cometen, sino cómo cometen estos crímenes. Y lo ridículo es que ni siquiera son la mitad de grandes que el cartel de la Cena Baja o cualquiera de los carteles rivales en el país. Son pequeños y, sin embargo, a pesar de su tamaño diminuto, son el primer y hasta ahora el único cartel que desafió al gobierno mexicano y técnicamente ganó. Además de esto, son conocidos por su disposición a utilizar armas y guerra en sus batallas contra prácticamente cualquier persona que se interponga en su camino. Es escalofriante, no tanto por los crímenes que cometen, sino por cómo cometen estos crímenes. Y lo ridículo es que ni siquiera son la mitad de grandes que el cartel de la Cena o cualquiera de los carteles rivales en el país. Hay un rumor, probablemente verdadero, de que una vez intentaron comprar una ametralladora M60 con alimentación de cinturón en los EUU y han dejado constancia como el primer cartel en derribar un helicóptero militar mexicano con una roca y una granada de repelente. Si todo esto te parece impresionante, no debería ser así. No hay nada bonito en este cartel, porque cuando consideras cómo tratan a sus víctimas, incluyendo a los civiles que secuestran, te quitará el sabor de la boca. La leyenda cuenta que los reclutas del CJNG canibalizan a sus víctimas durante el proceso de iniciación. Niños, mujeres embarazadas, ancianos, nadie escapa o es demasiado preciado para ser violado. Han asesinado a más funcionarios del gobierno de lo que nadie está dispuesto a reconocer, y no hay duda de que estuvieron detrás del asesinato de Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, en diciembre de 2020. Todo este caos, toda esta carnicería, cada golpe y cada asesinato está autorizado por El Mencho, el hombre a quien el Cholo traicionó, el mismo hombre que sorprendentemente era el jefe y amigo más cercano de El Cholo. El camino hacia la escuela primaria Rebellion comenzó desde la nada, nacido en la pobreza y ganándose la vida a través de determinación y ambos pies en el negocio de la droga. No conocería a El Cholo hasta que se convirtió en sicario para el ahora extinto cartel Millennial. En ese momento ambos protegían al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, y fue durante este tiempo que el Cholo se convirtió en una especie de mano derecha de El Michel. Estuvo allí cuando Elemento intentó mantener unido al cartel Millennial, ya que sus jefes fueron arrestados, murieron violentamente o ambas cosas. El Cholo fue testigo de cómo El Mencho reorganizó el cartel y lo renombró como el CJNG, llenando el vacío que dejó el cartel Millennial. Con El Mencho a cargo, todos se alinearon. Tenía una cualidad que sus jefes fallecidos reconocían, admiraban y empleaban.
pero también era la misma cualidad que él había utilizado para eliminar a algunos de ellos. Era una cualidad que desencadenaría una nueva era de caos y violencia para el Estado de México. Por un lado, Elemento era materialista, disciplinado y completamente organizado. Por otro lado, era violento, imprudente y crudo en sus técnicas. Era esta capacidad única para hacer esas dos cosas al mismo tiempo lo que infundía miedo en los corazones de sus enemigos. Por ejemplo, la mayoría de los cárteles tienen la costumbre de hacer desaparecer a sus víctimas. El cártel de Sinaloa, famosamente, tenía a El Pozolero, un fabricante de estofado que durante más de una década disolvió miles de cuerpos en ácido, causando que desaparecieran decenas de miles de personas. Pero el Mencho alentó a este cártel a hacer lo mismo. Frente a cada cadáver se presentaba una oportunidad para el espectáculo. En lugar de hacer desaparecer los cuerpos, los descuartizaban y los arrojaban a las calles públicas o los colgaban de puentes mientras grababan el proceso. Luego lo publicaban en las redes sociales para que el mundo lo viera. El Cholo estaba en el centro de estas actividades. Conocía de primera mano lo que Elemento era capaz de hacer, porque él era quien llevaba a cabo la mayoría de sus golpes por él. De hecho, cuando Elemento tomó el control del CJANG en 2011, se convirtió en el sicario personal del jefe, y tal vez por eso lo traicionó. Se había acercado tanto al hombre a cargo que perdió la perspectiva. Elemento era un hombre duro, un hombre que daba órdenes y esperaba que lo siguieras sin cuestionar. Pero el Cholo era un hombre con sus propias ideas. No era un hombre sí, y pronto esas ideas se convirtieron en semillas de rebelión, y en el mundo de los cárteles, el salario de la rebelión es la muerte. Pronto, el Cholo comenzó a hacer cosas que no debía. Su primer acto de rebeldía ocurrió cuando llevó a cabo golpes sin el permiso de Elemento. El Mitchell era y sigue siendo un hombre estratégico y no habría apreciado el gesto. No pasó mucho tiempo antes de que un leal llamado Marcos Hernández, el operador financiero del cártel, delatara a el Cholo. El Mencho estaba furioso con el Cholo y el Cholo estaba furioso con Marcos. Sin embargo, la situación no era irreparable y existía la posibilidad de que el Mencho hubiera perdonado a su sicario errante si el Cholo simplemente hubiera pedido perdón. Pero ves, el Cholo estaba en un camino de autodestrucción. Asesinó a Marcos y básicamente declaró la guerra a su antiguo jefe en lugar de arreglar las cosas con Elemento. El Cholo desertó, llevó hombres del CJANG con él y procedió a formar su propio cártel. Fue una guerra civil de cárteles. La traición del Cholo infligió un duro golpe al CJANG. El Cholo se llevó consigo a un puñado de generales del CANG, incluido el jefe de logística del CANG, Eric Valencia Salazar, alias L85. No se sabe exactamente cómo se sintió el Mencho sobre el éxodo de traición que ocurrió, pero puedo decirte lo que sucedió a continuación. Elemento declaró la guerra, ordenó un golpe contra el Cholo y comenzó a atacar a su cártel 9, intentando reducirlo antes de que pudiera convertirse en una amenaza real. Pero estos eran sus antiguos hombres y colegas. Es seguro decir que ya conocían sus trucos. En primer lugar, la declaración de guerra no afectó en absoluto a el Cholo. En segundo lugar, el intento de asesinato por parte del escuadrón de golpe de El Mitchell falló miserablemente. Fue tan malo que el Cholo asesinó al jefe del escuadrón de golpe enviado tras él, socavando una vez más a su antiguo jefe. La guerra que siguió fue lo suficientemente brutal, tal como estaba, pero de alguna manera estaba a punto de empeorar mucho más, porque el Cholo formó una alianza con el enemigo, el cártel de Sinaloa. Con esta alianza encontraron rápidamente acceso a recursos que les permitieron nivelar el campo de juego. Ahora podían luchar contra el CJANG en sus propios términos. Ahora todo era juego limpio. El cártel de Sinaloa comenzó a utilizar el 9 cartel de El Cholo como un escuadrón de golpe que se dirigía principalmente al CJANG. Incluso les permitieron tomar el control de secciones importantes del territorio de Jalisco y algunos estados occidentales de México. La guerra que se inclinaba a favor de El Cholo estaba empezando a parecer que el Mencho sería derrotado por su antiguo sicario.
La guerra que estalló fue brutal y extensa, y desafortunadamente para los residentes que vivían allí, Guadalajara fue el escenario de todo ello, y mientras ambas facciones libraban su amarga batalla, personas inocentes quedaron atrapadas en el fuego cruzado. En 2018, 3 estudiantes de cine en Guadalajara iban camino a casa desde la escuela cuando miembros del CABNG los secuestraron y mataron después de confundirlos con miembros del 9 Cartel. Los autobuses públicos fueron incendiados a plena luz del día y pronto se realizaron rutinariamente redadas, y el número de cuerpos seguía aumentando hasta que toda la ciudad se llenó del hedor de los cadáveres y el miedo de sus residentes. Mientras tanto, el Cholo seguía volviéndose más y más fuerte. Lo que sea que el Micha estuviera haciendo no estaba funcionando. Sin embargo, justo cuando parecía que el Cholo había ganado tanto la batalla como la guerra, ocurrió lo peor. El 18 de marzo de 2021, el Cholo fue capturado por miembros armados del CANG por orden del Mencho mismo. En el video puedes verlo sentado calmadamente, rodeado por todos lados de sicarios armados, mientras hace una confesión. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. Soy originario de Guadalajara, Jalisco. Estoy aquí porque soy un enemigo del COTNG. Me reuní con Omar García Harfuch en el Distrito Federal para que me brindara su respaldo. Esto se debe a que ambos estamos tras el CIANG, y él me brindó su total apoyo, pero me dijo que necesitaba algo relevante a cambio para que pudiera operar con su apoyo y su gente en la ciudad. Omar García Harfuch, a quien el Cholo implicó en esta confesión, resultó ser el jefe de la policía de la Ciudad de México en ese momento, pero no terminó ahí. El Cholo remató con una advertencia: a cualquiera que todavía esté apoyándome, es mejor para su propio bien que comiencen a cuidar a sus familias para que no terminen como yo. Nadie necesita decirte quién escribió la confesión, pero el mensaje fue recibido adecuadamente. Las personas y funcionarios que reveló inmediatamente comenzaron a defenderse. Omar García Harfuch refutó las afirmaciones en un tuit sobre un video en el que un criminal secuestrado por otros criminales hizo comentarios sobre mí. Reitero que no me dejaré distraer por mensajes falsos de criminales. Mi compromiso con la sociedad es firme: luchar contra el crimen hasta las últimas consecuencias. Todos los demás oficiales de la ley mencionados en el video fueron despedidos. Este fue el declive de El Cholo y se llevó consigo a sus aliados. Después de este video, las sicarias detrás de él procedieron a extender su tortura durante el transcurso de varios días, antes de que el CJG lo capturara, y esto es como lucía solo unas horas después de ser torturado. La espantosa muerte de El Cholo en 2 días, así es cuánto tiempo fue torturado El Cholo. No está claro desde dónde comenzó el sicario, pero se sabe comúnmente que fue mantenido con vida durante toda la duración de esas 48 horas, mientras lo empujaban al límite de lo que cualquiera debería soportar. Desde entonces, nadie se ha atrevido a desafiar a El Mincho como lo hizo El Cholo, y por lo que parece que nadie lo hará en un futuro cercano.